los dejo con la palabra, ¿verdad?, que trae el pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la dirección de nuestra hermana, ¿verdad?, que llegó esta mañana, y por cada uno de los que estamos en este lugar. Vamos a entrar al concepto de la palabra del Señor. Dios bendiga a la hermana Lupita, ¿verdad?, por la dirección en este día. Quiero que vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 29. Dios bendiga a los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos la bendición de poder llegar hasta sus hogares. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén, y vamos a leer la palabra, ¿verdad? Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, quinto libro. Amén. Ya lo tenemos de la ley. Dice versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo vamos a leer una vez más. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos todas las promesas, las palabras de esta ley. Amado Dios, gracias por la palabra, gracias por cada hermano que está presente. Gracias, Señor, por darnos esta palabra de esta mañana. Bendice a quienes vean este mensaje, Señor, y también a los que estamos presentes. Sabemos que tú eres un Dios bueno, que siempre reparte bendiciones a cada uno de nosotros. Así que te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Esa palabra que Moisés le da al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, revela que hay cosas que Dios guarda en secreto, cosas que Dios tiene en su conocimiento, en su voluntad, y que nunca llega a revelar al hombre. Hay cosas que Dios guarda, porque es infinitamente sabio, es infinitamente maravilloso. Amén. Isaías en el capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, ¿verdad?, que como están altos los cielos de la tierra. Ahora tiene un significado, revelación, viene del hebreo gala, del griego apocalipto y del latín revelo. En su significado, revelación expresa la idea de dar a conocer algo oculto, a fin de que pueda verse, conocerse, por lo que es Dios da a conocer al hombre su poder, su gloria. Más sencilla, revelación es la comunicación de la verdad divina, y esa verdad divina es revelada por Dios, porque solamente Dios puede revelar las cosas que pertenecen a Él. Pero debemos entender que Dios se revela a sí mismo libre y soberanamente, mostrando solamente lo que Él quiere que nosotros sepamos. Esto es bien importante que lo guardemos en el corazón, porque a veces caemos en prácticas que son desagradables a Dios. Por eso estoy hablando esto esta mañana. Deuteronomio, en el pasaje que acabamos de leer, dice esto. Esto que acabamos de leer lo dice claramente. Las cosas, dice, secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que esto significa que hay cosas que Dios quiere que usted y yo sepamos, y hay otras que Él no quiere que conozcamos. Pero las verdades, los mandamientos que Él se ha revelado son para nosotros, para los humanos, para que los transmitamos a otras generaciones. Nadie
escúcheme bien, nadie puede controlar a Dios, nadie. Por eso Él determina hasta dónde revelarse, hasta dónde limitar al hombre, ¿verdad? Porque Dios es griego theoneutos y significa procedente del aliento de Dios. Inspirar es sinónimo de aspirar, y esto nos enseña que el mensaje no se originó en la mente de los hombres, en la voluntad, en el intelecto del hombre, sino que viene directo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Los hombres hablaron, ¿verdad? Esa palabra revelada es la Biblia, y Dios, hay que entender la diferencia que existe entre inspirar. Por ejemplo, Dios le habla a Samuel y Samuel dice, habla que tu siervo oye. Y después Samuel viene y le dice a Saúl, Dios se ha buscado un hombre diferente. Eso se llama inspiración. Es la inspiración. Y esto procede del aliento de Dios. Inspirar es sinónimo de aspirar y nos enseña que el mensaje viene de Dios. En la revelación Dios habla y el profeta oye, y en la revelación el profeta transmite el mensaje. Hay un misterio grande en esto que estoy hablando, ¿verdad? Porque nosotros podemos entender que Dios se revela de muchas formas al hombre. El hombre nacido de una raza pecadora no sabe siquiera con exactitud lo que Dios quiere de él. Por esta razón, Dios en su grande misericordia se ha revelado a los hombres. Y yo venía pensando mientras meditaba en este mensaje, venía pensando en el camino, ¿cómo es posible que un Dios tan grande haya decidido revelarse al hombre? Dios pudo guardarse el derecho a no revelarse. Por ejemplo, nosotros guardamos en nuestro interior, porque siempre somos muy dados a reclamar nuestros derechos, pero no pensamos en los derechos de los demás. Es que yo tengo derechos, sí, pero las demás personas también tienen derechos. Y en ese derecho que Dios tiene de guardarse sus cosas, a nadie nos gusta expresar nuestras cosas, a nosotros nos gusta que la gente nos diga sus cosas, pero no nos gusta decir lo que tenemos nosotros. La bondad y la misericordia de Dios es tan grande que Dios se ha revelado al hombre de muchas formas. Por ejemplo, se revela a través de la naturaleza. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay que levantar la vista al cielo y decir, alguien lo creó. Sí, amén. Este cielo no está por casualidad. Aleluya. El diseño, como está diseñado, porque hay un diseño que Dios hizo. No está todo al revés. Usted ve el orden que Dios sigue, ¿verdad? Nosotros, piense un momento si la cabeza estuviera en los pies o si respiráramos en un pie. Imagínate. Piensa, no has pensado en el diseño de las cosas que tenemos. Alguien la diseñó, alguien ordenó esto. Por eso dice el salmista David en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento manifestó. Y el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, nosotros entendemos, ¿verdad?, que esa es una forma como Dios se revela, pero se revela a través de las Escrituras. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas en los posteriores días, se ha dado cuenta que Dios habló a través de los profetas. Y esa revelación, ¿verdad?, viene a través de las Escrituras. Dios ha usado hombres a través de los siglos, de mujeres, para mostrar su grandeza y su santidad. Estos personajes fueron escogidos con un propósito específico. Los mensajes, la revelación que el Señor
contiene toda la información que Dios quiere que nosotros conozcamos. Por eso cuando nosotros queremos investigar a Dios fuera de la Biblia, estamos cometiendo pecado. Porque ya Dios, hay un libro en el cual Dios se revela, y es a través de la Escritura. Los hombres buscan información en otras cosas, lejos de Dios, pero yo no estoy hablando, ¿verdad?, que no investiguemos lo que dice la Escritura, pero lo que trato de decirle es que fuera de este libro no hay nada que revele el carácter de Dios. Y este mismo libro nos enseña que, atención, porque cuando los discípulos andaban con el Señor, Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos a Dios y podemos entender que hay un Dios. Pero el Señor le dice a Felipe: ¿qué tienes, Felipe? Al verme a mí no estás viendo al Padre. ¿No sabes que Él y yo somos uno? Y el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que se revela a través de su Espíritu Santo. Cuando le permitimos que Dios more dentro de nosotros, Apocalipsis 3:20 dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Note que cuando nosotros le abrimos la puerta por la fe al Señor, cuando dejamos entrar en nuestras vidas, permitimos que Dios obre poderosamente en nuestra existencia y su Santo Espíritu en nuestras vidas, entonces que tenemos manifestaciones sobrenaturales que se revelan a través de estos hechos, ¿verdad? Como tenemos un ejemplo muy común, como se reveló Dios a Noé, se reveló a Moisés, se reveló a Jeremías, pero voy a tomar esta mañana una relación personal que la gente pueda recibir. La mayoría de la gente recibe revelaciones que vienen de sus emociones, pero cuando no están confirmadas en la palabra de Dios, esa emoción va a terminar. Génesis 6, versículo 13. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 13. Amén. Y leemos la palabra del Señor de la siguiente. El Señor le dice a Noé: he decidido poner fin a todo ser humano. Él revela su decisión, le revela lo que Él piensa hacer, lo que Él va a hacer, ¿verdad? Es una forma como Dios le revela. Y le dice el por qué. Le dice: porque la tierra está llena de violencia. Después, en el versículo 14, amén, oiga lo que dice, ¿verdad? Versículo 14: hazte un arca. Y ya, no voy a hacer un arca y ya se acabó. No, el Señor le dice las medidas, le dice cómo quiere que sea lo que Él quiere que Noé haga, ¿verdad? Y Dios le revela en el versículo 17, oiga lo que dice la palabra: y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, el que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Dios le revela a Noé que traerá un diluvio, y el verso 18, ¿verdad?, dice, oiga lo que dice: más estableceré mi pacto contigo. El Señor le dice: haré un pacto contigo. Y este es un ejemplo de cómo Dios va revelando paso por paso sus propósitos. La revelación viene, dije, del hebreo gana, ¿verdad? Y uno puede entender que esto es propósito. Vean lo que dice el pasaje que tomamos como base: las cosas eternas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea que hay una revelación que Dios le ha dado a esta humanidad para que la humanidad entienda que tenemos un Dios. El deseo de Dios es comunicar algo a nosotros. El deseo de Dios es comunicarse con nosotros. Pero ese deseo que Dios tiene de comunicarse con nosotros, vean lo que dice: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que debemos de entender es que esa revelación es eterna, es para siempre,
es para siempre. ¿Para qué? Vean lo que dice el pasaje. Dice para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Ahora, si entendemos esto que yo quiero decirles esta mañana, que cuando Dios nos da una revelación eterna, es para que la... Yo tuve un sueño, y yo vi eso que iba a pasar, le dije, pues sí, pero ya lo cuentas cuando ya pasó. No te sirve. No te sirve de nada. Te sirve cuando tú tienes, fíjate bien, cuando tú tienes la iluminación apropiada. Ponga esas tres palabras en su vocabulario. Revelación, inspiración y iluminación. Porque esas tres palabras... Y le dije, sí, hermana, es que a veces no tengo el tiempo para preparar todo eso, porque es mucho lo que hay que hablar de eso. Pero hablando un poquito de este asunto, usted tiene que entender que Dios habla. Y esta es la voz de Dios directa al profeta. La inspiración es una mezcla. Usted nota, cada uno de esos escritores pusieron un granito de arena. Porque no es lo mismo leer a Pablo que leer a Pedro. Cada uno pone su esencia, pero no es humana la esencia. Hay una mezcla donde Dios se mueve en ese momento y deja, ¿verdad?, que la persona sea guiada, pero sin que pierda su esencia. Eso mismo pasa cuando una persona es usada en el campo profético. Una persona, ¿verdad?, puede recibir la revelación, pero Dios quiere que le ponga el sello de su personalidad. No sabemos. Palabra que tenemos que usar, que es la iluminación. La iluminación es la comprensión de la palabra. Y muchos escritores bíblicos, como Daniel, por ejemplo, dice, yo vi pero no entendí. O sea que no tuvo la iluminación para comprender de qué le estaba hablando Dios. Esto, reitero, en el campo profético es bien importante porque hay mucha gente que tiene revelación de la palabra, pero no tiene ni la inspiración ni la iluminación. Porque la inspiración tiene que ver con transmitir la verdad de Dios justamente como Dios quiere que lo hagamos, como está en la Escritura. En la Escritura los hombres de Dios transmitieron la verdad de Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quería que transmitiera. Ellos no hablaron más, no, la Biblia no está de más, no tiene palabras de más. Si usted analiza la Escritura se dará cuenta que no hay una palabra que esté de más. ¿Qué hacemos nosotros? Viene una palabra revelada en nuestra vida y le ponemos de más. Porque nuestra carnalidad no nos permite tener ese acercamiento con Dios para recibir la revelación de Dios intacta y poderla transmitir intacta. ¿Para qué? Porque queremos, ¿sabe por qué? Porque a veces queremos comprender. Por ejemplo, viene Dios al profeta y le dice, el Señor te dice así, ve, párate en Soriana, ahí enfrente, y te vas a parar enfrente, y ahí vas a estar parado. Y la curiosidad del hombre, la carnalidad, ¿y para qué me voy a parar? ¿Me entiendes? Que es por esa causa por la que tenemos tantas fallas proféticas, porque no tienen la iluminación. Dios no tiene por qué explicarte todo. Lo acabo de decir. Hay cosas que Dios no quiere explicarte y se oye fuerte, pero si Él no quiere, pero es que ¿por qué te tiene que explicar? ¿Cómo por qué? Suponte que tú tienes un hijo, ¿verdad? Un ejemplo. Y hay madres que le dicen al hijo, de esas madres que tienen autoridad, de repente dicen al hijo, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero que te vayas allá a la tienda y allá me esperas porque voy a pasar como a las 3 de la tarde. Y el hijo dice, ¿y por qué te tengo que esperar? Usted me espera ahí, me estoy diciendo. Eso lo que yo vaya a hacer a usted no le importa. Usted me espera ahí. Sí, amén. Así es. ¿No son así las madres no cantan? Sí.
No hablamos de esas madres de carácter. Ay, que mira, hijo, es que voy con un amigo y voy a pasar. No, usted me espera ahí, se acabó, punto. Amén. Sí, amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora, estamos tratando con un ser que nos conoce, y yo le decía a un hermano hace poco, que me decía, hermano, es que Dios me habló y me dijo, va, llegas y oras. Pero yo le pregunté y le dije, oye, ¿verdad que tú tienes esto? Le dije, tú dudaste, esa es la palabra. Tú debiste de haber ido por querer saberlo todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un problema por el cual estoy tratando esto, ¿verdad? Porque hay un problema grave dentro de, no solo en el campo profético, sino también en el mundo. Vaya conmigo, esta semana hablé un poquito de esto, y yo quiero retomar un poquito esto. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 18. Amén. Y note lo que dice la palabra, está antes del pasaje que leímos. 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni es en querer conocer por los astros, por las estrellas, consultar símbolos, consultar cartas, consultar Ouija, porque todo el mundo quiere saber. Y esa costumbre diabólica se ha metido a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Y ojalá y los que me están viendo ahí reaccionen y entiendan lo que estoy hablando. Porque sabe una cosa, hay un marcado interés en su palabra, y los que le sirven a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, pero ¿será que mañana tendré dinero? No habrá un profeta por ahí. Y el otro chismoso también. A su nombre. Aleluya. Profetas falsos. Y dice las hermanas, hermano, es que me dijo lo que yo quería. Ya le platicaste, ¿cómo no te va a decir? Déjalo que hable solo. Porque te voy a decir algo, cuando Dios te va a hablar, Él te va a buscar. ¿Qué cosa tan diferente es este mundo? Ahora la gente corre atrás de los profetas, de esos charlatanes. Antes, cuando un profeta llegaba, la gente temblaba. La gente se escondía. Llegó Samuel a Rama, llegó a Belén, y dijeron los moradores de Belén, ¿tu venida es pacífica o vienes algo? Y hay gente que me pregunta y me dice, hermano, y me gustaría oírla. Dije, es que hay cosas que Dios te dice a veces buenas, pero a veces hay cosas que Dios te dice que te hacen temblar. Porque Dios es así. Dios es de esa condición. Y uno de los profetas dice, ¿para qué queremos ver el día del Señor? Será tan terrible cual nunca lo he visto yo. Lo que dice el Señor, ¿por qué? ¿Por qué Dios desechó estas naciones? Leemos lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? En este pasaje que estamos leyendo, en el versículo 18. Dios desechó estas naciones, ¿verdad? Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones